Bueno, muy bien, seguimos entonces. Ahora estamos con Francisco Romeo, conocido como Pancho, que él ya no es más residente de Hemodinamia, terminó su residencia ahora en junio de 2020, hizo 2017-2020, y que de hecho en este momento está conectado desde Nueva York, donde ahora es intern de medicina interna en Mount Sinai Western Side, corregime si me equivoco. Así que hola Pancho, gracias por conectarte, sabemos que estás lejos. ¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí, así es. Estoy después de haber hecho cardiología y hemodinamia en el hospital, en italiano. Ahora voy a hacer una carrera, digamos, medio de cero, arrancando medicina interna, cardiología y seguramente después hemodinamia, arrancando por el programa de medicina interna acá en Mount Sinai, que es dentro del sistema de Mount Sinai. Los dos hospitales son West y Morningside, y Upper West acá en Manhattan, en Nueva York. Perfecto, y de hecho, bueno, para los que no vieron las otras ediciones de los videos, de las publicaciones del servicio, les recordamos, ¿no?, cómo está compuesta la residencia de hemodinamia, que es el programa que hizo Pancho, que de hecho él fue oficialmente el primer residente, digamos, desde que se abrió oficialmente el departamento de docencia, que es con un año de investigación exclusiva en la Virginia Commonwealth University en Richmond, y después 3 años de cardiología intervencionista en el servicio en el hospital italiano, siempre con una pata muy fuerte en investigación. Y de hecho creo que Francisco fue el mejor ejemplar en ese sentido. Él va a tratar en este tiempo de mostrarnos 3 trabajos publicados, de los cuales es el primer autor y llevó a cabo. Este trabajo se llama, lo voy a decir en inglés, es Prognostic Impact of Myocardial Contraction Fraction in Patients Undergoing Transcatheter Aortic Valve Replacement for Aortic Stenosis. En general, siempre la mejor variable para estimar función ventricular ha sido la fracción de eyección. Pero bueno, en el último tiempo han habido otras formas de evaluar la función ventricular, entre ellas el strain, más que nada para evaluar la función de fibra. Y esta variable, que este trabajo ha sido el primer trabajo en evaluarla en esta población, en pacientes con estenosis aórtica sometidos a TAVI, es una variable que fue estudiada, digamos, en los últimos años, diría en los últimos 3-4 años, en poblaciones en las cuales uno sabe que la función ventricular está, entre comillas, preservada, pero la función de fibra uno sabe que está mal. Y básicamente esta variable ecográfica, o este ratio, esta relación, ha sido estudiada en pacientes con miocardiopatía hipertrófica obstructiva y en pacientes con enfermedad cardíaca por amiloide. En general puede ser por cadenas tibianas o wild type. En esos pacientes esta relación, que es la relación entre volumen sistólico sobre masa miocárdica por densidad miocárdica por 100, esa es la fórmula. Ha permitido estimar en forma, digamos, independiente, no solamente mala evolución, sino discriminar qué pacientes tienen la función de fibra, la función de cámara preservada, pero la función de fibra, digamos, dañada. ¿Por qué? Porque en general son pacientes que tienen ventrículos chicos muy hipertróficos, tienen quizás la variable masa normal o incrementada, pero el volumen sistólico cae, justamente porque la función de fibra está dañada. Entonces uno sabe que en los pacientes con estenosis aórtica, que es digamos, un modelo de sobrecarga crónica de presión, hay daño de la función de fibra, y muchas veces uno dice, no, estenosis aórtica severa, oligosintomático, etcétera, biomarcadores, función ventricular preservada, 50-52%, pero uno sabe que muchas veces estos pacientes tienen mala evolución, pero le hice un TAVI o le hice un reemplazo de válvula aórtica y tienen una mala evolución a largo plazo. Y una de las cosas que puede explicarlo es esto, ¿no?, que es el daño de la función de fibra. Esta es la tabla 1, en donde tenemos lo que es variables clínicas en toda la población, 126 pacientes, un estudio retrospectivo de todos nuestros pacientes del hospital, y fracción de contracción miocárdica menos del 30% y más del 30%. En general en la literatura van a ver, si ven los trabajos de amiloidosis, 30-28%. Nosotros lo que hicimos es ajustar el punto óptimo por curva ROC, por Yunden Index, y bueno, el área bajo la curva más óptima para predecir eventos clínicos nos dio en 30%, que es más o menos correlacionado con la literatura. Como podrán ver, pacientes con menos del 30% de fracción de contracción miocárdica
Bueno, acá se ve que los pacientes con la fracción baja tienen un área un poquito más chiquita, indexada. No hay diferencias en el gradiente medio, no hay diferencias en la velocidad pico. Fíjense lo que yo comentaba recién. Ambos pacientes tienen función ventricular preservada medida por fracción de eyección, pero fíjense qué interesante que los pacientes con fracción, con el cociente bajo, tienen 4 puntos menos, con una dispersión mucho más importante en el grupo con myocardial contraction fraction bajo, 54.2 más menos 11.9 contra 58 más menos 10.8, lo cual eso está hablando un poquito de la disminución paulatina, digamos, de la función ventricular en estos pacientes. Al año hubo una diferencia significativa en la mortalidad por todas las causas. Y esto lo pueden ver acá en la curva de Kaplan-Meier, donde se van, inicialmente hay una caída abrupta y después se sigue manteniendo al año. Y en multivariado, para predecir que con el punto final, que es mortalidad por todas las causas, medido por regresión de Cox, en el ajuste por todas las variables clínicas, metimos en el multivariado 4 variables clínicas: edad, Euroscore mayor a 5, la relación de menor al 30% y el volumen indexado de la aurícula mayor a 40 mililitros por metro cuadrado. Estas variables en el univariado tenían significancia menor a 0,10 para entrar en el multivariado, y en ellas, en el multivariado, se caen, y la única variable que persiste como variable pronóstica independiente de eventos clínicos, en este caso de mortalidad, sigue siendo la fracción de contracción miocárdica, ¿no? Así que bueno. En conclusión, myocardial contraction fraction es un índice de función de fibra miocárdica, es superior o pudimos mostrar que fue superior a la función ventricular medida por fracción de eyección para predecir mortalidad del año por todas las causas luego del implante percutáneo de válvula aórtica, que en estos pacientes fueron todos pacientes transfemorales, no fueron por otros accesos. Perfecto, Juancho, te felicito de nuevo. Aprovecho, ya que no lo contaste, para comentar que este trabajo valió un premio cuando fue presentado en el American Heart al mejor abstract de la Argentina, y a vos personalmente al Young Investigator Award, así que felicitaciones. La pregunta, viste, nosotros somos intervencionistas y si bien al hacer estructural o cardiopatía estructural está muy mimetizado con el eco, pero es más que nada cómo llegaste al myocardial contraction fraction, ¿no? Que es algo que yo sinceramente, hasta que no charlamos de este proyecto con vos y no me comentaste tu idea, no lo tenía presente. Contá un poquito cómo lo descubriste, como para después tratar de volcarlo en nuestra población TAVI. Sí, no, más que nada era, uno tenía ya una base de datos y uno iba analizando variables ecocardiográficas, y uno leyendo un poco en la literatura empieza a ver, digamos, qué variables ecográficas han permitido muchas veces predecir eventos clínicos en otras poblaciones, y lo que uno nota muchas veces es que la extrapolación tiene sentido, y muchas veces el escenario clínico de la estenosis aórtica no es igual al de la amiloidosis o al de la miocardiopatía hipertrófica, pero muchas veces hay muchas variables que pueden tener uso en más de una población. Entonces surgió un poco por esa rama, obviamente como todo fue un poco fortuito, porque no es que uno esta variable la usa habitualmente, pero uno ve en la práctica, digamos, en la literatura, no solamente esto es una relación ecográfica, pero lo mismo con relaciones, por ejemplo, por biomarcadores séricos, cuando hicimos el trabajo que hicimos con vos de trasplante cardíaco de cociente neutrófilo linfocitario, plaqueto linfocitario, o sea, muchos cocientes, muchas relaciones, muchas veces uno las ve en algunas poblaciones y uno puede probar si hay una relación, digamos, lógica, si predicen otras poblaciones, y bueno, y un poco surgió por eso. Y después en el congreso, muchas veces presentar trabajos así en un congreso, digamos, del impacto, por ejemplo, en este caso de American Heart, que fue en Chicago en el 2018, permite conocer a otras personas. Ahí al lado mío había un colega cardiólogo de la Universidad de North Carolina, y bueno, y un poco quedamos en contacto, y él después me invitó en un suplemento especial estructural de esta revista, que es la revista Cardiovascular Diagnosis and Therapy, a hacer un full text del tema, y bueno, y fue publicado en un suplemento especial de esta revista, junto con otros trabajos y reviews de estructural con respecto a accesos en TAVI, función insuficiencia renal predictora post-TAVI, fibrilación auricular en TAVI, o sea, fue un review
un número, digamos, de estructura que estuvo bueno y estuvo interesante. Te invitamos ahora a que comentes el segundo de los trabajos publicados durante tu residencia de hemodinamia. Perfecto. Esta es una carta del editor, no es un trabajo original. Este es el último, se publicó hace muy poco en Journal of Geriatric Cardiology, que es una revista americana, también americana-china. Tienen revisores chinos y también americanos y de otros países. Es una carta al editor que lo que hicimos fue medir fragilidad por 2 métodos y ver si tenían acuerdo para la definición en sí. El título es Measuring Frailty in Patients with Severe Aortic Stenosis, a Comparison of the Edmonton Frail Scale with Modified Fried Frailty Assessment in Patients Undergoing TAVR. Básicamente, lo que hicimos fue evaluar dos escalas de fragilidad que que las miden constantemente el grupo de geriatría del Hospital Italiano, que es la escala de Fried, que es una escala objetiva, y la escala de Edmonton, que es una escala más subjetiva. Como uno define fragilidad por arriba de 8 puntos sobre 17 total, y después prefragilidad y no fragilidad. Y de nota interesante, la escala de Edmonton puede ser evaluada por 10 preguntas por personal no especialista en geriatría, como los intervencionistas, un cardiólogo, un clínico. Acá estamos viendo un poquito la prevalencia por ambas escalas. La escala de Edmonton clasifica en no frágil, vulnerable y fragilidad leve, moderada o severa, y la escala de Fried en no frágil, prefrágil y frágil. Aproximadamente en ambas poblaciones un 40, y esto tiene sentido o correlación con la literatura, entre un 30-40% de los pacientes que uno va a hacer un TAVI tienen diagnóstico por estas variables de fragilidad preoperatoria. Lo cual tiene lógica porque son pacientes muy dañosos muchas veces. Lo más importante, medido por una variable estadística que es el kappa Cohen, tuvimos un acuerdo moderado entre ambos métodos para determinar fragilidad, que fue de 0.40 con una relación de 0.084 y una P significativa. Así que bueno, básicamente esto fue una carta del editor y creo que está bueno porque más allá que es un trabajo, digamos, corto, quizás puede tener relevancia en la práctica cotidiana para establecer fragilidad de una forma muy sencilla en población TAVI e inclusive en otras poblaciones en el campo nuestro de intervencionismo, preangioplastia, mitral clip, cualquier procedimiento. Bueno, de nuevo felicitaciones, Pancho. Creo que con este trabajo, bueno, nosotros hace mucho que en el hospital existe la evaluación geriátrica, me enteré el otro día que en geriatras, no gerontólogos, son geriatras, y que tiene como 18 aspectos: cognitivo, red social, fragilidad, sarcopenia, un montón de cosas. Y creo que tenemos un montón de información de todos los pacientes que pasaron por este team, y la verdad que me pareció muy buena idea esta de teniendo 2 escalas que miden lo mismo, evaluadas sistemáticamente igual por los mismos médicos, los mismos profesionales, y de una población que nosotros seguimos, casi una población cerrada, este estudio comparativo para ver cuál de las 2 variables, cómo se comportaban entre sí las 2 variables, considerando que las 2 las medimos en todos los pacientes. Así que la verdad que felicitaciones por eso. ¿Cómo surgió la idea de hacer una carta de editor? ¿Intentaste mandar un full text y los propios revisores sugirieron que fuera una carta? ¿Fue el primer lugar donde lo mandaste? ¿Fueron varios lugares que rebotó, entre comillas, antes de mandarlo acá? ¿Cómo fue un poquito el proceso de publicación? Sí, no recuerdo si lo mandamos a una revista previa. Sí recuerdo que esta revista lo mandé con un trabajo original, con más tablas, más completo, y ellos consideraron que quizás era más factible hacerlo como carta al editor, así que fue una modificación y ya entró. Así que bueno, es una revista buena, es de Open Access, por lo cual cualquier persona en PubMed puede ver este artículo completo, y tiene un factor de impacto más o menos, creo que de 2 puntos, ¿sabes? Que es estándar, pero está bien. Y creo que no recuerdo, decime vos, ¿el costo de publicación no fue muy alto o no tuvo costo publicacional, a pesar de ser Open Access, que a veces es una limitante porque los Open Access tienen un publication fee exagerado?
Sí, no, por suerte, tanto el trabajo previo como esto fueron revistas que no hubo costo de publicación, lo cual es importante, porque muchas veces son valores muy, muy altos, ¿no? Perfecto, bueno, y ahora sí te voy a pedir que vayas rápido, porque estamos bastante justos, para el último de tus trabajos publicados, que también muy interesante, pero que nos apura el tiempo. Bien. Este es el último trabajo, también se publicó este año en la revista del SCAI, Catheter and Cardiovascular Interventions. Es un trabajo que también surgió un poco intentando ver el rol de los biomarcadores séricos en la predicción de eventos clínicos post-TAVI en pacientes con estenosis aórtica severa. Lo que hicimos fue evaluar una serie de biomarcadores en estado basal preimplante, que fueron, como les comentaba, BNP, troponina, proteína C reactiva, cistatina C y CA125, que como ustedes sabrán es un marcador tumoral, es un marcador para predecir avance del cáncer de ovario, pero a su vez es un biomarcador que es una glicoproteína liberada por células del mesotelio, también en pleura y en pericardio, y que reacciona muy bien en estados de inflamación crónica y de sobrecarga hemodinámica, y que pudo demostrar en forma muy fidedigna mala evolución y mortalidad en diferentes patologías cardiovasculares, inicialmente en pacientes con insuficiencia cardíaca aguda e insuficiencia cardíaca crónica, y después algunos trabajos un trabajo o dos en estenosis aórtica, y creo que en infarto uno solo, en infarto con supradesnivel hace mucho tiempo. Entonces lo que hicimos fue evaluar el rol adicional de estos pacientes, estos biomarcadores en pacientes que ya tenían diagnóstico de fragilidad por el score de Friedl que les comentaba previamente. Estas son un poquito las características basales, como les comentaba, la población con una edad promedio de 85 años, un Euroscore y un STS que van para un bajo riesgo, pero en general son pacientes que igual son frágiles, por lo cual realmente el riesgo en verdad es más alto que un Euroscore o un STS. Los pacientes que se murieron con respecto a los biomarcadores tenían un nivel estaban más inflamados, pero una proteína C reactiva más alta basal, 5 contra 2, y el CA125 en niveles muy superiores en el grupo que murió el año o que tuvo readmisiones por insuficiencia cardíaca con respecto al grupo que sobrevivió. 26.1, rango intercuartilo 17,5, 35,9 contra 12,7, 9 con 24,5 en el grupo que sobrevivió. Función ventricular deprimida, no hubo diferencias significativas en ambos grupos, y las variables ecográficas tampoco tuvieron grandes diferencias. Eventos clínicos en el seguimiento, como podrán ver, los pacientes que tenían niveles basales elevados de CA125 tuvieron más mortalidad no solo al año, sino también intrahospitalaria. Infarto periprocedimiento, también una tendencia, pero con números absolutos muy bajos, 2 contra 1. Y días de hospitalización también. Los pacientes con CA125 más alto tuvieron 5 días con una mediana de 4,8 contra 3,4 en el grupo que sobrevivió. Todas variables que ya sabemos que han predecido mala evolución post-TAVI. Estos son curvas muy lindas de Kaplan-Meier, en donde uno ve, acorde al punto de corte ideal de CA125, que fue de 18,2, también hecho por curva ROC, el punto de corte óptimo con un área bajo la curva muy bueno. Pacientes con un nivel basal por arriba de 18,2 tuvieron, fíjense cómo las curvas se van separando desde el inicio, pero constantemente se siguen incrementando la separación a lo largo del año después del implante, para predecir eventos acumulados por el punto final combinado, también en los grupos prefrágiles, frágiles y no frágiles también, y en la combinación fragilidad más CA125, la curva claramente se dispara en cuanto a mortalidad. Esta es una figura que la hice después de la revisión de un pedido de uno de los revisores de ajustar CA125 por nivel de STS. Pacientes con STS muy elevados estaban con un nivel de CA125 muy superior, y a medida que se incrementaban los niveles elevados de biomarcadores, el riesgo por STS aumentaba, y los pacientes más frágiles también el STS aumentaba, lo cual también tiene lógica. Y esto es una curva de cambios de los niveles de los biomarcadores, en este caso de BNP, troponina y proteína C reactiva, en grupos con CA125 basal bajo
y elevado. A bajo y B elevado. Y lo que uno puede ver es que la troponina en ambos grupos aumenta, porque obviamente hay injuria miocárdica después del implante, inflamación con proteína C reactiva, por supuesto, porque hay una injuria con el marcapaseo, etcétera, en el implante de la válvula, pero lo que sí se ven diferencias es que en los pacientes con CA125 basal elevado, el BNP a la alta significativamente persiste elevado versus el grupo con CA125 más bajo que no. Lo cual esto puede pensar que el paciente con el BNP que significativamente aumenta, quizás este biomarcador predice una mala capacidad de respuesta al implante de la válvula. El uni y multivariado, básicamente analizamos por diferentes variables clínicas en dos diferentes modelos de multivariado, y básicamente el CA125 elevado pudo predecir el punto final combinado con un hazard ratio que lo pueden ver acá, de 3.46 en un modelo y 3.17, es decir, 3 veces más chances de tener el evento, lo cual es muy importante, es bastante alto. Y bueno, como conclusión del trabajo, pacientes con niveles de CA125 por arriba de 18,2 dentro del año tuvieron más chances de readmisiones y de evento por mortalidad o readmisiones por insuficiencia cardíaca. Básicamente la sugerencia es tener cuidado en la selección de los pacientes y un monitoreo hemodinámico postoperatorio en pacientes con niveles basales elevados de este biomarcador, más allá del estado de fragilidad por score de Friedel. Así que bueno, este es un poco el último trabajo. Pancho, felicitaciones de nuevo. Si querés dejar de compartir pantalla un segundito, así ya vamos cerrando. Solo quería comentar dos cosas quizás de este trabajo. Una, que es la importancia de trabajar en un hospital de alta complejidad, hospital general, porque todas las mediciones estas de cistatina, CA125, bueno, obviamente troponina, BNP, y todos los biomarcadores nuevos se hicieron en el laboratorio central. Como el estudio estaba aprobado y el protocolo se hicieron sin costo para el paciente, obviamente, y costeado internamente. Y lo más importante para mí, que es quizás algo que vos mencionaste un poco al pasar, que es, ya había un trabajo de CA125 en TAB, o sea que yo no tenía la idea, que era el estudio original, de decir que me interesan los biomarcadores y tratar de estudiar, no iba a ser tan original porque ya había uno con un similar número de pacientes. Sin embargo, le encontraste la vuelta, digamos, o la parte novedosa del trabajo, el aporte que es de asociarlo con fragilidad. Así que creo que eso es lo más importante, incluso pensando en un poco la gente que tiene ideas de investigación, preguntas de investigación y que dice, bueno, pero justo lo que yo quería investigar ya está hecho y está hecho en un centro que es del primer mundo que dispone de otros recursos, como, digamos, dentro de ese mundo que era el biomarcador, encontraste un campo a descubrir y una pregunta totalmente clínicamente relevante que era con la fragilidad y cómo pudo discriminar en los grupos. Así que me parece como un buen mensaje para cerrar un poco. En honor al tiempo, Pancho, la verdad que bueno, gracias. Sabemos que estás muy ocupado y que te has tomado tiempo para esto. También me parece que te felicito de nuevo porque que hayas terminado tu residencia en hemodinamia con 3 artículos como primer autor, todos estudios publicados en revistas indexadas, más los que estás como colaborador, me parece que es excelente. Así que te dejo las últimas palabras, los últimos segundos para el cierre y te agradecemos que tomó el tiempo para conversar con nosotros. Bueno, muchas gracias, Nacho. Para mí siempre compartir, digamos, esto está bueno. No solo para mostrar un poco lo que uno ha hecho en los últimos años, sino también para mostrar que inclusive siempre uno cuando tiene una idea no la puede llevar a cabo, que no es fácil, pero que digamos en trabajo en forma multidisciplinaria es factible, no es sencillo, hay que buscarle la vuelta. Estos son trabajos que son gatillos, digamos, de hipótesis, en donde uno muchas veces después obviamente tiene que validar con más pacientes en otras poblaciones, pero bueno, fue una experiencia muy buena y bueno, eso es importante, que el hospital italiano siempre ha estimulado la investigación y ha podido, y en general hemos podido llevar a cabo los proyectos y sobre todo cuando surgen inicialmente de viajar a un congreso, presentarlo en un congreso, el abstract, y después llevarlo a un full text. Este trabajo también fue presentado antes de full text, lo presentamos el año pasado en TCT en San Francisco, por lo cual eso también estuvo muy bueno. Bueno, gracias Pancho, te despedimos, gracias por todo y bueno, muchos éxitos en tu nuevo camino allá. Un contacto. Saludos, chao.